De Desarrollo Social, Fernanda Villegas, hemos hablado durante esta mañana sobre los datos de la encuesta CACEN, ¿no? Claro, y nos hemos enterado de que el 22% de los menores de 18 años vive en situación de pobreza y de ellos un tercio prácticamente, el 7,5%, lo hace en condiciones de pobreza extrema. Claro, justamente esa fue una de las conclusiones de esta encuesta CACEN sobre la infancia en particular. Ya habíamos tenido datos generales, pero ahora se aborda a este tramo etario y vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, para tener más detalles al respecto. Gracias por este contacto, ministra. Hola, ministra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ministra, ¿qué significa que el 22% de nuestros jóvenes vivan en pobreza, incluyendo un casi 8% en extrema pobreza, en términos del futuro de esas personas? La pregunta en el fondo es, si es que un niño y joven fue pobre, ¿puede ser un adulto no pobre? A ver, por supuesto que siempre eso es posible, pero lo que nos muestra esta separata de la encuesta CACEN, que es como hacer un zoom a este grupo etario, es que si bien es cierto, Chile ha reducido sistemáticamente pobreza medida tanto por ingresos como por carencias multidimensionales, y en eso ha sido evidente la disminución y el cambio. Cuando uno hace esto nos damos cuenta de dónde hay los nudos que persisten en pobreza, es precisamente los niños y los adolescentes. ¿Qué significa esto? Significa que estamos reproduciendo la pobreza, porque estos niños nacen prioritariamente en los quintiles de más bajo ingreso, en los hogares donde hay menos escolaridad de los padres, en donde las madres adolescentes embarazadas también pertenecen a los quintiles de mayor vulnerabilidad y pobreza. Por tanto, estamos hablando de reproducción de la pobreza. Sigue siendo la desigualdad el factor crítico que hace que estos niños duplican, mientras que el resto de la población es un 11% de pobreza, para el caso de los niños llega a un 22%. Pero ¿cómo se proyecta eso en el futuro, con este 22% de pobreza hoy en la infancia y en la adolescencia? Si uno piensa a 20 años, entonces, cuando esa generación sea adulta, ¿van a ser necesariamente pobres? Se lo pregunto porque usted me dice al principio que sí, que existe la posibilidad de cambiar eso. Pero a uno le cuesta entender o le cuesta ver por qué vía una persona que fue pobre en su infancia y en su adolescencia después pueda tener un mejor pasar, con prácticamente desertor de la educación, sin una formación, sin una estructura familiar que le permita quizás insertarse mejor en el mundo laboral. ¿Cómo salir de la pobreza? Bueno, si seguimos haciendo lo que hemos hecho en Chile hasta hoy, vamos a seguir reduciendo. El punto es que la velocidad que requerimos como país y que estamos en condiciones de hacerlo para ser efectivamente ser desarrollado debe ser mucho mayor. Hay dos iniciativas muy importantes que han mostrado ser exitosas en este sentido. Hace 7 años creamos el Chile Crece Contigo, este programa emblemático de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que atiende a todos los niños que se atienden en el sistema público de salud y que trabaja no solo con el niño, sino que trabaja con la familia y trabaja con 184.000 niños al año. La mayor parte de los padres o madres lo recordarán por el ajuar, pero el ajuar es solo un elemento concreto que acompaña una pedagogía, una metodología de trabajo con los padres, el apego temprano, la estimulación temprana. También es importante todo lo que se ha hecho en materia de salas, cunas y jardines infantiles, porque eso permite que los niños, independiente del origen de su familia y de su hogar, efectivamente ingresen a un sistema donde sean estimulados tempranamente, donde se detecten los rezagos que presenten y donde además puedan tener condiciones de alimentación y de seguridad adecuados. Y luego una apuesta más estructural que hemos hecho como país, que es la reforma a la educación. Allí tenemos las expectativas de que efectivamente estos niños que hoy día nacen en pobreza cambien su situación. Si hay un hecho importante que ha sido destacado, que no se reproduce el factor de pobreza intergeneracionalmente, tiene que ver, por ejemplo, con la salud, con la educación de los padres y especialmente de la madre. Si estos niños se educan más, si la educación es de mejor calidad, si tempranamente están estimulados y si tempranamente hay corresponsabilidad en la sociedad con nuestros niños, vamos a tener un cambio sustantivo. ¿Y qué rol juega aquí, ministra, el tema del empleo? Estoy pensando sobre todo en aquellos menores por sobre los 14 años, entre el tramo de 14 a 18 años.
Bueno, nosotros tenemos en Chile, primero, normativamente tenemos 12 años de escolaridad obligatoria. Sí. ¿Qué es lo que Chile, cuando aceptamos que Chile tenga 12 años de escolaridad obligatoria, lo que estamos diciendo como país es que el lugar donde deben estar nuestros niños es precisamente en el sistema escolar, para que ejerzan el derecho a la educación como un derecho social, para que esos niños efectivamente puedan tener un desarrollo completo, para que puedan ejercer también el derecho a tener una familia, padres, seguridad, etcétera. Cuando nosotros hacemos que estos niños trabajen y deserten del sistema escolar o se desincentiven de permanecer en él, lo que estamos haciendo es efectivamente frustrarle sus propias expectativas y oportunidades de desarrollo. Entre los 15 y 17 años nosotros tenemos una legislación que autoriza un número determinado de horas de trabajo, pero estas siempre están supeditadas al tema de que los padres los padres o los adultos responsables de esos adolescentes autoricen. Segundo, que nunca dejen el sistema escolar. Y tercero, que ese número de horas no exceda más de las 30 horas a la semana y que además el tipo y naturaleza del trabajo cetate no afecte el desarrollo de la infancia. Ministra, tenemos la cifra, casi el 27% de los niños de entre 0 y 3 años viven en pobreza multidimensional. ¿Cómo rescatar a esos niños tan chiquititos, además, de una situación tan precaria? Bueno, ahí nosotros tenemos, el haber hecho esta medición multidimensional nos permite hacer una aplicación de políticas públicas mucho más intensa en el sentido de saber cuál es la carencia que tienen estos niños y dónde. Ahí el tema de la nutrición que ustedes hablaban en una nota anterior tiene un alcance muy fundamental. Hoy día no hablamos de desnutrición como en décadas pasadas. Eso muestra cómo el país se ha ido moviendo su patrón epidemiológico en materia de salud y su patrón de consumo también. Entonces hoy día la malnutrición es un problema importante. Lo que estamos haciendo a través del Ministerio de Salud, lo que se está haciendo con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación en número de horas de actividad deportiva, lo que se está haciendo con las ciudades de ampliar el número de parques, las ciclovías, todas esas son condiciones y elementos muy importantes para que los niños encuentren un hábitat que efectivamente los incentive a tener una vida más activa, con participación en los espacios públicos, no solo sentados frente a un televisor. Y en los menores de 0 a 3 años va a ser muy importante la educación y la formación también de esas familias respecto de la nutrición. Y ahí tenemos un programa que desde el Ministerio de Desarrollo Social y como gobierno estamos impulsando, que estimula el cambio de hábitos en la alimentación y que esperamos que efectivamente contribuya a aquello. Bien, ministra Villegas, le agradecemos mucho su tiempo con CNN Chile para abordar estas preocupantes cifras acá en nuestro país. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes.